por sus responsabilidades, pues no puede estar también en su iglesia y ministerios que lleva a cabo. Así que nos alegramos de poder estar con nosotros Moisés Contreras, que él es miembro de la iglesia de Camil Bay, eso es. Así que bienvenido. Y nos acompaña también su esposa, Amparo, así que estamos contentos que sea así. Él es un empresario profesional y sobre todo también, bueno, le gusta mucho la música. Él fue, para aquellos veteranos, conocíamos al grupo Resó. Él perteneció al grupo Resó en la música, así que le gusta mucho la cuestión de música y la alabanza. Y bueno, y en esta mañana tenemos un tema que es mayordomía financiera. Así que vamos a estar atentos, ¿por qué no? Porque Dios tiene siempre cosas que decirnos. Y qué bueno es que podamos estar atentos a qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, nos alegramos de que podáis estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que soy un privilegiado, el pastor no se ha equivocado con mi nombre, entonces eso es... A ver, la pregunta interesante es, ¿cómo vais de dinero? Bueno, ya con las sonrisas ya puedo ver que puedo seguir el mensaje. No me he encontrado en ninguna iglesia que me hayan dicho, no, estamos bien, entonces mucho mejor porque así acabamos antes la predicación. Bueno, alguien quizás de los que estáis aquí o de los que están en streaming puedan pensar, qué poco espiritual va a ser el mensaje de hoy, ¿no? Si vamos a hablar de dinero, ¿no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que va a ser muy espiritual, entre otras cosas porque lo que manifestamos externamente cuando utilizamos el dinero dice mucho de nuestra vida interior y dice mucho de nuestra vida espiritual. No podemos separar la fe de la cartera, la forma en que gastamos o incluso ganamos el dinero, o no lo deberíamos de hacer. Por eso tiene que ver mucho con lo espiritual. Aquí está. Esta mañana hablaremos del ser, que es lo más importante, y esta tarde en el taller práctico hablaremos del hacer, qué hacer. Pero de verdad, hermanos, lo importante es el ser. ¿Cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo somos nosotros a la hora de manejar el dinero? Y es que lo que somos, nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios, quién soy yo, determina cómo pienso. Y cómo pienso determina cómo tomo decisiones. Y las decisiones me pueden llevar al éxito o al fracaso. Pero fijaros que lo importante es el ser, ¿no? Y de eso vamos a hablar, ¿no? Por cierto, ¿pensáis que el tema del dinero es importante en la Biblia o no? Si alguien dice que no, que levante la mano. No, bien. Hay unos 500 versículos que hablan sobre la oración, hay otros 500 versículos que hablan sobre la fe, pero hay más de 2.000 versículos, 2.350 versículos, que hablan sobre la gestión del dinero, de los bienes. Fijaros si es importante. Y más os diré, el 50% de las parábolas que Jesús dijo, explicó, puso como ejemplo el manejo de los bienes. Y aún os digo más, el 17% de lo que Jesús dijo trataba sobre el dinero. Mi pregunta es, ¿hablamos el 17% de las predicaciones sobre el dinero? Me alegro que sea una persona que vaya a poner un poquito el porcentaje más alto, ¿no? Un poquito. Hay que hablar, porque Jesús habló del dinero. Como veis en el título, el tema es el discipulado financiero. No voy a poder hablar ahora del discipulado financiero, pero que es muy importante. Alguno puede pensar, bueno, pero hablamos de mayordomía financiera. Sí, mayordomía es la gestión. Pero como cristianos no nos tenemos que conformar en ser buenos gestores, sino que debemos de ser discípulos. Y un discípulo, no solamente como vemos en esa brújula, una vez que conoce al Señor, tiene un nuevo enfoque de la vida y también del dinero, sino que además pone en práctica
¿Eso que he aprendido? Hoy vamos a ver muy poquito y esta tarde también, pero ahí es un material muy interesante, ¿no? Poder tocar todo lo que es la mayordomía, sobre todo el discipulado financiero. Un discípulo conoce a Jesús, tiene la libertad de conocerlo. Recordad que hemos empezado a hablar de que el Señor nos ha libertado para que seamos libres. Y el mal uso del dinero nos esclaviza. Es decir, somos nosotros que nos complicamos la vida para esclavizarnos. Por eso es importante el concepto de discipulado. Conocemos al Señor, aprendemos de la palabra que tenemos un nuevo enfoque que también afecta al dinero. Segundo, vamos a empezar a vivir según la palabra y eso nos va a dar salud financiera. Pero luego vamos a seguir, vamos a ser creativos, vamos a ser generosos, vamos a invertir en el futuro, vamos a invertir en tesoros en el cielo. Pero no acaba aquí, aquí acabaría la mayordomía. El siguiente punto es que nosotros tenemos que discipular a otros. No solo tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores, sino que tenemos que ayudar a otros para que lo sean, ¿no? Alguien se puede preguntar, ¿cómo podemos ser fructíferos? Fijaros que no hablo de exitoso, hablo fructífero financieramente con la que tenemos encima. Bueno, podemos irnos a este texto o a Salmo 1, un texto de Jeremías, donde dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Fijaros ahora, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. A pesar de que pueda estar en crisis, no deja de dar fruto. Podemos ser no exitosos porque estamos pasando por crisis, pero podemos seguir dando fruto. Y eso es lo que nos llama el Señor. No tanto a ser exitosos en los negocios, que sí, sino a dar fruto, que es algo más. El fruto no solamente nos afecta a nosotros, sino que el fruto también afecta a los demás. Y debemos de ser fructíferos para que los demás también sean bendecidos con nuestra mayordomía. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave para ser fructíferos financieramente? ¿Alguien puede dar una opinión, una palabra? ¿Cuál es la clave? Ser buenos administradores, ¿correcto? Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Vamos a remontarnos a la historia de José. Acordaros, José lo utilizó Dios para salvar a su pueblo, ¿no? Para hacerlo de 60 o 70 personas, casi 2 millones. Él no lo sabía, pero él sí que fue un buen administrador. Pasó por la casa de Potifar, pasó por la cárcel y en cualquier lugar donde él pasó fue diligente. El Señor lo estuvo preparando para que llegara a la casa del faraón y pudiera llegar a ser gobernador, pero tuvo que pasar un tiempo de training, ¿no? de trabajo, de ensayo. Lo que pasa es que el Señor le bendijo en todo lo que hizo. ¿Qué le dijo el faraón a José después de interpretar en los sueños? Y de escogerlo a él, cuando dice, bueno, le dice José, escoge a alguien que pueda hacer todo esto, ¿no? Toda la gestión en tiempo de crisis, en tiempo de abundancia, para que cuando llegue el tiempo de crisis pueda subsistir y el pueblo no se muera de hambre. Pues le dijo lo siguiente. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores o a los asesores del reino, ¿podemos encontrar una persona en quien repose el Espíritu de Dios? Esa, hermanos, es la clave para ser fructíferos. Y ahora lo veremos, es lo que vamos a hablar esta mañana. Cómo el Espíritu Santo, cómo los elementos del fruto del Espíritu Santo nos pueden ayudar a ser fructíferos en las finanzas. Jesús dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador para que os acompañe siempre, siempre os acompañe. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo para que fructifiquemos en la mayordomía financiera? Bueno, quizás la pregunta correcta sería, ¿qué debemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos ser como Jesús? El secreto es parecernos a Jesús. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no es más que el perfil del carácter de Jesús. Si tenemos el perfil del carácter de Jesús, podremos ser fructíferos
en todas las áreas de nuestra vida. Hace unos días estaba escuchando algunos de los sermones que están creo que es en el YouTube de vuestra iglesia, ¿no? Y creo que era David Suárez, decía una frase que me gustaría recordar en estos momentos. El apóstol Pablo dice que dejarse guiar por el Espíritu Santo es una buena opción. Y yo añado, sobre todo en las finanzas, ¿no? Y esta es la introducción, ¿no?, para entrar en el tema. Vamos a volver otra vez a leer el versículo de Gálatas, tan conocido, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Bueno, vamos a intentar ver cada uno de esos elementos, aunque voy a fusionar lo que es benignidad y bondad en uno solo. Cuando hablo de estrategia empresarial no los junto, pero sí cuando hablamos de finanzas lo podemos juntar, ¿no? Y lo que veremos a continuación es una guía para tomar decisiones. Luego, todo esto resumido lo podréis encontrar en una mesa fuera, donde veréis tanto lo que significa cada elemento del Espíritu Santo como la guía. Y yo quiero que hagáis un esfuerzo. Cada uno de vosotros seguramente que tiene alguna decisión importante que tenga que ver con el dinero. No sé, algunos pueden ser, pues, irme de alquiler o comprar un piso o pedir una hipoteca o invertir o hacer un gasto importante. Por favor, tenerlo en la mente durante esta exposición para que os ayude a tomar decisiones basado en la palabra. Es decir, mantenerlo en vuestra mente. Bien, vamos a empezar con el amor. Y el amor tiene mucho que ver con nuestra motivación. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. Menuda aseveración por parte de Pablo tan dura. Es decir, aunque donemos todo nuestro capital a los pobres, si el amor no es nuestra motivación principal, de nada nos sirve. Vamos, que va a ser una inversión poco atractiva desde el punto de vista de eternidad. No va a sumar en nuestra cuenta celestial. Eso no quiere decir que a los pobres no les vaya bien, sí. Pero como dijo Jesús, pobres siempre vamos a tener con nosotros. Lo importante es qué motivación tenemos cuando utilizamos el dinero, cuando invertimos, cuando ganamos, cuando gastamos. Esa debe ser nuestra primera motivación. Tenemos un ejemplo muy claro en el mismo Jesús. ¿Quién puede recitar Juan 3:16? Perfecto. Fijaros en el orden de los verbos. Porque de tal manera amó que dio. La motivación de Jesús, de Dios, es el amor. Y el amor puede hacer enviar a su hijo a la cruz. Si no hay esa motivación, todo lo demás no va a servir de mucho. Esa debe ser el ejemplo nuestro. Nos motiva el amor, no solamente hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás cuando utilizamos el dinero. Hay el texto, bueno, es una poesía, ¿no? El texto de Pablo, ¿no?, en 1 Corintios 13, que nos dice nos habla de todo el amor, ¿no?, de lo que significa el amor. Es paciente, es bondadoso, se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Es parte también del fruto del Espíritu Santo. Pero quiero que os fijéis en lo que no es amor, que en el mismo texto lo habla. La envidia, la jactancia, el orgullo, el egoísmo y el deleite en la maldad. Hermanos, a veces tomamos decisiones económicas movidos por alguno de estos. O no hemos tenido a veces envidia, o hemos tenido jactancia. Hermanos, yo tengo ¿esto cómo se llama? Un iPad de los grandes. Eso es jactancia. Deberíamos de huir de esas motivaciones que no son correctas, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy importante, ¿a quién amamos? ¿A Dios o al dinero? Y de esto la palabra está llena de citas.
Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Es decir, que no os preocupéis, si amáis el dinero nunca vais a estar satisfechos, ¿eh? Siempre vais a querer más. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, y también esto es vanidad. Manteneos libre del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y ahí vemos un concepto que es el contentamiento, que hablaremos luego. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y fijaros que lo está diciendo a los creyentes. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Yo creo que Juan, con la experiencia que tienes de pastor, seguro que has visto a muchos miembros que por causa del dinero, por causa de los intereses terrenales, pues han dejado la fe. Es algo bíblico. Ojo, que es muy importante. Y ahí tenemos a alguien detrás que le interesa mucho que los cristianos dejemos de tener devoción a Dios para tener devoción al dinero. Bien, ¿os acordáis que os he dicho una guía? 3 preguntas. ¿Cuál es la motivación a la hora de tomar una decisión económica a largo plazo? ¿Tomar esta decisión va a mejorar la relación y el amor entre vosotros, en el caso de que sea una familia, un matrimonio? ¿Tomar esa decisión va a ayudar a servir a Dios y a los demás? Ese es un filtro que tenéis que pensar, ¿no?, cuando vayáis a tomar una decisión importante. La segunda, fidelidad. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Esta es la parábola de los talentos o de los capitales o de las minas, ¿no?, que Jesús elogió a aquellos siervos que multiplicaron el capital que le permitió gestionar su señor, ¿no? Y elogia su buen hacer y su fidelidad, ¿no?, independientemente de la cantidad de dinero que tenían que gestionar. Es decir, uno gestionó más, el otro menos, pero los dos multiplicaron el capital. Eso es fructificar el don que Dios te ha dado y todos los talentos que Dios te da. El día que tengamos que estar en su presencia, espero que podamos mostrarle que lo hemos multiplicado. Eso es un poco la enseñanza que hay detrás de esta parábola. Pero ahí vemos un poco el manejo, ¿no? El Señor lo que busca es la fidelidad. Algo muy importante. Antes hemos dicho que puede ser que haya alguien detrás que está interesado en que caigamos. Tenemos que escoger entre servir a Dios o servir a las riquezas. Eso es algo que lo tenemos que estar haciendo cada día. No penséis que porque somos creyentes vamos a evitar este tipo de tentación como la que pasó la varona y a Adán, porque Adán estaba con Eva cuando hubo la tentación. La vamos a tener nosotros cada día. ¿Servimos a Dios o a Mamón? Ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a la vez a Dios y a las riquezas. En este caso la palabra es Mamón, que era un Dios no conocido en aquel momento, ¿no? Es una fuerza espiritual que va a intentar convencernos de tener devoción a las riquezas, y eso automáticamente, como dice el texto, va a menospreciar a Dios. Es decir, no podemos jugar con las 2 cartas. No podemos ser del Opus. Es decir, yo estudié en una universidad del Opus. No. Dios o el dinero. A través de Dios podemos servir con el dinero, pero tenemos que decidirnos. Y eso es algo que tenemos que estar cada día pendiente. Hay algo más en el texto. El texto decía, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Dios nos ofrece capitales pequeños para que podamos manejar capitales grandes. Tenemos el ejemplo de José. José empezó sirviendo en la casa de Potifar. Luego, por una injusticia, fue a la cárcel, pero además ahí también mostró que era diligente, era un buen gestor. Eso le llevó a ser gobernador del país principal en aquel momento, ¿no? Egipto. La pregunta es, ¿os habéis preguntado por qué a veces no prosperamos en temas relacionados con el dinero, incluso siendo creyentes? ¿O en otras áreas? La pregunta es, ¿hemos sido fieles en lo poco?
Porque si no hemos sido fieles en lo poco, dudo que el Señor nos dé posibilidades de gestionar más. Pero eso lo podemos también atribuir a los dones. Oye, queremos el don más, mejor. Hemos sido fieles quizás en el mantenimiento de la iglesia, cosas que a lo mejor no se ven. ¿Hemos sido fieles en lo poco? Porque si hemos sido en lo poco, Dios es el primer interesado en ponernos en posiciones de más responsabilidad. Pero primero tenemos que ser fieles en lo poco. Importante, ser íntegro al cobrar y al gastar. Esta es una parte de la fidelidad que tenemos con Dios. Quien encubre su pecado jamás puede prosperar. Fijaros que la palabra prosperar, y ahí estamos hablando de mejorar, se va a estar escuchando. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien encubre su pecado jamás puede prosperar. Gran abundancia hay en casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovecha sus ganancias. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Ser íntegro es un paso de valentía, porque es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Preguntas. ¿He gestionado bien las pequeñas inversiones hasta ahora? ¿Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades legales inherentes a la inversión que vayamos a hacer? ¿Siento que puedo defraudar a Dios al tomar esta decisión? Mansedumbre. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La humildad tiene mucho que ver con el éxito. Lo dice Salomón. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad. Fijaros que aunque nos pueda sorprender, la antesala del éxito económico es la humildad. Un ejercicio de humildad es reconocer el rol que tiene Dios en las finanzas y el rol que tenemos nosotros en las finanzas, diferente. Eso nos ayudaría mucho. No tenemos tiempo hoy para hablar de esto. Dios no solamente es creador. Yo creo que todos creemos, ¿no?, que Él es el creador. No solamente es creador, sino que sigue siendo Señor y dueño. Yo no sé si eso lo tenemos claro. ¿Tenemos claro que Dios es dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra? Bueno, la propiedad de la tierra, dice Levítico. No venderás la tierra a perpetuidad, porque la tierra mía es. Incluso habla del dinero. En Ageo, mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Dios. Esto es muy importante, tener la humildad de reconocer que todo pertenece a Dios. ¿Y qué somos nosotros? Pues nosotros somos administradores y tenemos que ser unos buenos administradores, ¿no? En un matrimonio, ¿quién provee? Normalmente el marido, el que trabaja. Yo creo que si pensáis así, os podéis llevar algún tipo de desengaño. Quien provee es Dios. Jehová Jireh, acordaros cuando Abraham tiene que sacrificar o debería sacrificar a Isaí. Ahí aparece el nombre de Jehová como proveedor, aparece un carnero. Dios provee. Puede hacerlo a través del hombre, puede hacerlo a través de la mujer, puede hacerlo a través de los dos o puede hacerlo a través de ninguno de los dos. ¿Cuántos abuelos están manteniendo familias hoy día? Es Dios quien provee. Y tenemos que tener ese concepto, ¿no? El que tiene un concepto de ser dueño, cuando las cosas van bien está contento, pero cuando las cosas van mal está emocionalmente queda afectado. En cambio, si tú eres mente fría y eres un administrador, tienes otro concepto, no es tuyo, es del Señor. Ya sé que no es fácil, pero eso es algo que debemos de tener en cuenta. Tenemos que tener la humildad de pedir sabiduría. Y el Señor nos dice que, que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, a todos nos falta, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero también tenemos que tener la mansedumbre y la humildad de vivir en moderación. No quiere decir que podamos vivir en confort, no, sí, podemos vivir con el mayor confort que podamos, pero en moderación. El orgulloso será humillado, el humilde será alabado. Hay quienes no tienen nada y presumen de ricos y hay quienes todos lo tienen y aparentan pobres.
3 preguntas. ¿Has pedido consejo antes de tomar la decisión? ¿Tomo la decisión como dueño o como administrador? ¿Esta decisión te proporcionará más de lo que necesitas? Gozo. Bueno, el gozo tiene que ver con el contentamiento. Es decir, con disfrutar de lo que se tiene y no vivir insatisfecho por lo que no se tiene. Que ahí, qué fácil es estar fijándonos en lo que tiene el vecino, ¿no? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Estén siempre contentos, siempre, en cualquier circunstancia. No cuando las cosas van bien. Hermanos, ese es uno de los secretos para vivir en salud financiera. Tener la capacidad de ser felices en cualquier circunstancia. Porque si no somos felices siendo pobres, no lo vamos a ser siendo ricos. Y es algo que el Espíritu nos aporta, ese gozo. Ahora bien, no confundamos vivir en contentamiento como que contentarse. Es decir, contentarse con conformarse. No. Quien se conforma en ser pobre, morirá pobre. Tenemos que luchar por nuestros sueños. No es igual. Contentarse es tener la capacidad de vivir en cualquier circunstancia que Dios nos dé. No conformarnos. Porque hay teologías, como la de la pobreza, que nos pueden llevar a ese tipo de pensamiento. No tenemos que conformar. No, tenemos que luchar por mejorar, aunque lo hagamos por nuestra familia, ¿no? Si somos fieles en lo poco, estoy seguro que en lo mucho nos pondrá. Me han dicho que 35 minutos, por eso voy rápido. Pero bueno, solamente para que veáis la curva del contentamiento. Es decir, ¿cuán felices somos en función del dinero que gastamos? Podríamos pensar que cuanto más gastemos, más felices vamos a ser. Pero no es así. Cuando encontramos mayor contentamiento, es cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas. Hombre, y si además podemos vivir en abundancia, como dice el texto, y en confort, mejor. Pero ¿qué pasa cuando entramos en esa cadena de gastar y gastar en el consumismo? Que gastamos mucho, pero el nivel de contentamiento no sube, baja. Solo compramos algo para satisfacer, al cabo de 5 minutos ya necesitamos comprar otra cosa. Porque eso está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuánto es suficiente? Esta es la pregunta que cada uno tenemos que hacernos. Hoy, esta tarde hablaremos más del presupuesto, ¿no? Es importante saber, ¿con qué presupuesto yo puedo vivir? Porque si contestamos esa pregunta, el excedente lo podemos dedicar a cosas que nos van a satisfacer más, como es la generosidad, como es la inversión, como es el ahorro. Es importante saber, a cada uno en su nivel, cuánto es suficiente para vivir. Las preguntas. ¿Experimentas alegría o gozo en el proceso de tu decisión o angustia? Eso es importante, ¿eh? ¿Has logrado ser feliz con lo que tienes actualmente? Porque si lo que vas a hacer es para ser más feliz, me temo que no lo vas a lograr. Primero tienes que intentar ser satisfecho con lo que tienes. ¿Estoy más agradecido por lo que tengo que insatisfecho por lo que no tengo? El siguiente es la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. La paz debería ser un indicador de las decisiones correctas financieramente. Si tenemos paz cuando tomamos decisiones relacionadas con gastar o con ganar el dinero, es posible que sea una buena decisión. Pero si por el contrario el Espíritu Santo nos está alertando de un peligro, de un error, de que nos estamos apartando posiblemente de la economía que Dios quiere para nosotros. Es muy importante, paz es armonía. Que cuando tomemos una decisión a nivel financiero, las demás áreas de nuestra vida no vayan a afectarse. Porque muchas veces tomamos decisiones
y estamos afectando a la familia. Voy a poner un ejemplo. Yo soy empresario, quiero invertir y quiero pedir un crédito y pongo como aval la casa, que es donde vive mi familia. ¿Estoy poniendo en riesgo el bienestar de mi familia por un negocio? Eso no es armonía, eso no es tener paz. Es decir, cuidado, no pongamos en riesgo incluso nuestra área espiritual cuando tomemos decisiones, o nuestra área física. El cuerpo hay que tratarlo, la salud hay que ser buen gestor de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestra salud. Tiene que haber armonía. Ese es un tema importante a tener en cuenta cuando vayamos a tomar una decisión. De esto hablaremos a la tarde, es decir, vivir en salud financiera, cómo hacer un presupuesto, cómo controlar los gastos, y luego hablaremos de cómo salir de las deudas, que os adelanto. El secreto para salir de las deudas es no meterse en ellas. Bien. 3 preguntas. ¿Tomar esta decisión va a desequilibrar otras áreas de tu vida? ¿Sientes paz cuando piensas en la decisión que tienes que tomar? ¿Tienes el apoyo de personas de confianza para tomar esa decisión? ¡Uah! La paciencia. La paciencia tiene que ver con nuestra actitud frente a las finanzas. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. El paciente demuestra gran inteligencia, el impulsivo delata necedad. El dinero mal ganado pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Y es que el ahorro y la inversión es un proceso a largo plazo. Y algunas veces queremos buscar atajos, como son las criptomonedas, por ejemplo. No me voy a meter en ese tema. Pero vivimos en una sociedad que no es fácil ser paciente, especialmente si queremos comprar algo, porque lo queremos comprar algo y lo queremos comprar hoy y ahora. Y ahora ya con el clic ya lo podemos tener hasta mañana. ¿Cuánto daño ha hecho Amazon? No ha hecho daño, pero si somos impulsivos, sí que puede hacernos daño, porque es tan fácil comprar y es tan fácil endeudarnos. No sé si veis en la fotografía lo que es esto. Es el bambú japonés. Es un ejemplo. El bambú japonés, tú siembras la semilla, lo abonas y la riegas constantemente. Y ves que en los primeros meses no sucede nada. Bueno, nada apreciable a nivel, digamos, de superficie. Es más, durante el primer año no sucede nada. Tampoco durante el segundo o el tercero. Es más, hasta los 7 años no pasa absolutamente nada aparentemente. Ahora, sin embargo, durante el 7º año, durante 6 semanas, el bambú crece más de 30 metros. Entonces, ¿cuánto le ha costado a ese bambú crecer? ¿6 semanas? Bueno, tengamos paciencia con los ahorros. Tengamos paciencia. Se verá el fruto. Pero si no somos pacientes, difícilmente vamos a dejar que llegue a dar fruto, ¿no? ¿Tenemos paciencia para esperar la respuesta de Dios? Es decir, ¿le dejamos a Dios lugar cuando vayamos a tomar una decisión económica? ¿Le hemos dejado suficiente tiempo para que conteste? Porque solemos ayudarle a Dios, echarles una mano. Y echar una mano a Dios tiene consecuencias muy negativas. Recordados de Sara, que le echó una mano a Dios. Bueno, yo yo no puedo tener hijos, aunque me lo hayas prometido, me buscaré un atajo. Menudo atajo. Jamás Israel. Lo estamos sufriendo. Cuidado con buscar alternativas a la respuesta de Dios, en este caso en el mundo de las finanzas. Hay que capacitarse, hay que tener paciencia, capacitarse. Bueno, yo he puesto Tu dinero cuenta, que es el curso que hacemos desde 3E y de Compás, ¿no? He dejado unos libros en la entrada, tanto es de Tu dinero cuenta como el discipulado financiero, por si alguno de vosotros quiere de alguna manera profundizar más en el tema, pues hay que prepararse, ¿no? Y hay herramientas. Aprovecho para decir que en el primer trimestre del año que viene en el CEP vamos a dar el curso durante 3 meses, creo que son los lunes de 7 a 9. Entonces, si queréis aprender más sobre la mayordomía financiera, tenéis esa posibilidad, o quizás organizar algo más especial en la iglesia.
Preguntas. ¿Eres consciente de que esta decisión requiere un sacrificio a largo plazo o a largo tiempo? ¿Sientes que has tomado el suficiente tiempo para analizar esta decisión? ¿Lo que quiero es lo que necesito realmente? ¿He orado y esperado lo suficiente para tener la respuesta de Dios? Bueno, y lo que está en las antípodas de la paciencia es el dominio propio. Ya estamos acabando, ¿eh? Y el dominio propio tiene que ver con el autocontrol al utilizar nuestro dinero, sobre todo en el apartado de gastos, ¿no? O inversiones, ¿no? Pensamos que el principal enemigo para los seres humanos que siguen a Dios es Satanás. Me temo que el peor enemigo somos nosotros mismos. Cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando no tenemos dominio propio, podemos acabar en lugares que nos... Y no necesitamos a Satanás, ya nosotros mismos nos buscamos la solución. Ojo con eso, ojo con el dominio propio, ¿no? Porque, además, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tener dominio propio o no tener dominio propio en las finanzas puede llevarnos al fracaso. Ser paciente es de mucha inteligencia, ser impaciente, como decíamos, es muestra de gran estupidez. Y eso lo dice el hombre más rico del mundo. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse, ¿no? Ahorrar hoy y comprar mañana. Saber decir no hoy para tener algo mejor mañana. La sociedad no nos lleva a eso, nos lleva compra hoy y paga mañana. ¿Es verdad o no? Ahorra hoy y compra mañana. Porque durante el proceso, a lo mejor nos damos cuenta que eso que queríamos comprar no es tan importante o podemos encontrar cosas mejores. Si compramos hoy ya no nos podemos, ya no hay vuelta de. Ya nos hemos endeudado. Ahorremos, pensemos, meditemos y luego estamos hablando de decisiones importantes, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, pondré el vídeo que quería poner. Tomar el control, así os animo a estar esta tarde porque habrán bastantes vídeos. Toma el control del dinero y no permitas que el dinero te controle a ti. Parece fácil, esta frase, pero ¿cuántas veces el dinero es quien está tomando el control de nuestros pensamientos? Cuando te acuestas, si solamente estás pensando en temas de dinero, o cuando te levantas estás pensando solo en temas de dinero, posiblemente tienes un ídolo. Y ese ídolo está tomando el control en tu vida. No podemos confundir deseos con necesidades. Tenemos que buscar, si queremos deseos, que no está mal, incluso la palabra lo habla, que tengamos claro que tenemos todas las necesidades básicas cubiertas. Porque hay personas que no teniendo las necesidades básicas cubiertas están gastando en deseos, que además no les van a dar mucha satisfacción. No confundamos deseos con necesidades. Pero la sociedad, el marketing, y una de mis preparaciones académicas es el marketing, trata de confundir a las personas y crearle una necesidad de algo que no necesitan o que no es básico. Y en los jóvenes lo vemos. Vamos. Yo pongo mi ejemplo, mi hijo, menos mal que no me ve, que no me oye. Cuando era pequeño, si no tenía el FIFA de ese año, era el niño más desgraciado que había en el colegio. Es que, claro, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin tener la última versión del FIFA? Bueno, pero es algo que ya empieza en los niños y sigue en los mayores. Hombre, a ver, ¿cómo podemos estar sin el último iPhone? Es que, ¿cómo se puede vivir así? Bueno, pues hay jóvenes que están así y se endeudan por el último modelo, ¿no? No confundamos. 3 preguntas. ¿Tienes una hoja de ruta de ahorro para hacer frente a esta decisión? ¿Hay consenso familiar en la decisión? ¿Esta decisión puede ser más beneficiosa que otra inversión? Y llegamos al último punto, la bondad. Creo que algunos habéis visto alguno de los vídeos sobre las 5 Gs de la generosidad, que es una serie que estoy acabando, ya prácticamente la he acabado. Yo os animo a que lo podáis ver, porque ahí hablaremos más de la generosidad, ¿no? Pero un versículo interesante
importante es que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Es decir, que seamos bendecidos incluso económicamente, de manera que siempre y en todas circunstancias, aquí no hay excusas si estamos en crisis o no, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios nos garantiza que tengamos todas las necesidades cubiertas, pero incluye más, para que, es un propósito de Dios, para que seamos un canal de bendición. Dios necesita a personas, a ti y a mí, para ser de bendición. Dios es el que provee, Dios es el generoso, pero para ser generoso contigo, Dios utilizará a otro hermano. Y lo ideal es que las cosas las hagamos anónimamente para que tú puedas decir, gracias Señor, viene de ti. Eso es lo que el Señor nos llama, a que seamos canales de bendición. Pero para eso tenemos que ser buen gestor, buenos gestores de lo que Dios nos da. ¿Quieres ser el Mar Muerto o quieres ser el Jordán? El Mar Muerto está aproximadamente 400 metros por debajo del nivel del mar. Recibe 6 millones de metros cúbicos de agua directamente del Jordán. Este año pudimos tener la oportunidad con mi esposa, que luego ella vendrá aquí. Vimos esa realidad. El agua se estanca y se evapora debido a las altas temperaturas del desierto. Y aumenta la concentración salina, que puede tener el mar 2, 2,5%, 3 como mucho, al 24-26%. No hay vida. Recibe agua pero no da. El Jordán, en cambio, tiene 360 kilómetros de largo, nace en el sureste de Asia, en medio del oriente entre Siria y el Líbano, y desemboca en el Mar Muerto. El río Jordán tiene muchos afluentes que bañan tierras de Siria, Jordania e Israel. El río Jordán se alimenta de las lluvias que caen sobre la meseta. Las aguas del río son de especial importancia para el riego. Recibe agua y la reparte. ¿Qué quieres ser? ¿El Mar Muerto que recibes? ¿Quieres recibir pero no das? ¿O quieres ser el Jordán que recibes pero das? Y hay vida en tu interior, en la vida del que no es generoso, se va pagando, como el Mar Muerto, ¿no? Invertir es llevar el Evangelio a personas que no conocen a Jesús. Y esa es una forma de ser generoso, de poder, no solamente con el dinero, sino con nuestra fe, poder llegar a todos. Quiero dejaros con un vídeo. Es un vídeo que es una realidad, es una historia que pasó en Tailandia, porque el que es generoso, Dios es generoso con él. Y hoy no voy a hablar de las promesas del generoso. No quiero que caigamos en la teología de la prosperidad, pero Dios tiene muchas bendiciones para quien es generoso. Y vamos a ver una historia, no sé si la habéis visto, de un niño, lo digo porque está en inglés, que roba unas medicinas para su madre, que está enferma. Y hay un tendero que le ayuda, que le paga a la farmacéutica y además le da comida. Sigo diciendo, explicando. Dice, ¿qué has hecho? Me ha robado. Dice, me ha robado. Dice, es para mi madre. Y el tendero le dice, ¿está tu madre enferma? Y le dice que sí. Y le paga. Dice, no vuelvas. Y le pide a su hija que le dé un veggie soap, una bolsa de verduras para poder hacer una sopa de vegetales. Algo típico en los países del sudeste asiático. Y el niño se va. Pasan 30 años. Como veis, ese hombre seguía siendo generoso con cualquiera que entraba y le pedía. Y siempre tenía preparado la bolsita. Pero algo pasa en su salud. Y cae enfermo. En Tailandia no hay seguridad social, como os podéis imaginar. Esa es la hija, ya mayor, y recibe pues el presupuesto, la factura que sube pues 792.000 en moneda local. Un dineral para esa familia. Pero estaba ahí la salud de su padre.
y toma la decisión de si adelante, aunque para eso tiene que poner en venta pues, su pequeño negocio para poder pagar. Operan al padre y recibe la factura. Y la factura dice 0. Estos gastos se pagaron hace 30 años. Ese niño fue doctor. Y ese doctor fue el que le salvó la vida a una persona que fue generosa. Eso, hermanos, está pasando cada día. El Señor hace milagros con la generosidad. Y si eres generoso, no te va a pasar nunca nada. El Señor te va a proteger. Os voy a dejar con este versículo. Yo no sé cuántos de vosotros podéis pensar, y quizás personas que quizás no conocen al Señor. Estos 8 elementos, esos 8 caracteres, muy complicado, y es verdad. Es complicado que podamos tener ese perfil que tiene Jesús. Pero el mismo Jesús nos da la respuesta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. La única respuesta, la única solución a que tengamos ese perfil, a que seamos fructíferos, es conocer a Jesús y estar arraigado con él. Que el Señor nos bendiga.